Muy buenos días, amadísima congregación, y gracias por nuevamente darme el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Tengan la bondad, por favor, de abrir sus Biblias en Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a empezar del verso 12 al 17. O sea, el sermón está bastante compacto en esos poquitos versículos. ¿Okay? Y el sermón está basado en una pregunta que tanto cristianos como el mundo nos hacemos. ¿Cómo sería la vida si no pudiéramos confiar en la verdad? O sea, conozco yo gente que no le interesa cuál es la verdad. Dicen que hay muchas verdades, pero hay mucha gente que está preocupada, quieren saber cuál es la verdad. Entonces, para evitar una vida en la que no se puede confiar en la verdad, vamos a continuar hoy día con el mensaje de Jesús para las 7 iglesias de Asia Menor, y hoy día veremos el mensaje para la iglesia de Pérgamo. Pérgamo se encontraba al extremo noroeste de Asia Menor, que es donde se encontraban las 7 iglesias a las que Jesús se dirige en esta visión del apóstol Juan, estando él en Patmos y las iglesias en Asia Menor. Entonces se encontraba a 20 millas de la costa del mar Egeo. Su nombre significa ciudadela y fue, si mira la historia, una capital muy orgullosa y coqueta, se podría decir, cuando el imperio romano se extendía por toda Asia. Era una ciudad muy importante, ¿ya? Pero sobre todo, en lo que afecta a la iglesia, era en Pérgamo que se encontraba el altar mayor del dios Zeus, identificado en el capítulo 2, verso 13, como el trono de Satanás. Si quiere usted hacerle recuerdo a sus conocidos, paganos, digo paganos porque tienen otros dioses, ¿ya? Que esto no es un cuento, que esto no es un cuento. Muchos dicen que es un cuento. Entonces, si quiere usted hacerle recuerdo de que no es un cuento, muéstreles de que este altar de Zeus fue excavado por los arqueólogos alemanes en 1930 y actualmente se encuentra en Berlín. O sea, si habla la iglesia de algo tangente, tan tangible que sí existió y se excavó, entonces las posibilidades de que un cuento queden en nada. ¿Ya? O sea, es historia. Bueno, el tema de hoy es el ser inflexibles con la verdad. Ya sabemos que no nos gustan los conflictos y los confrontamientos. Y para corroborar esto podemos ver Romanos 12, 18, dice: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Debemos preguntarnos si este consejo es un mandato para evitar los confrontamientos. Y vamos a ver qué no es. Porque recuerden, no debemos evitar confrontamiento para mantener la sana doctrina. También fue Pablo el que dijo
en Gálatas 1, 8 y 9 y en 1 Corintios 16, 22, mas si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Grábeselo ese libro, perdón, ese verso, para cuando un mormón le toque la puerta, porque ellos dicen que el ángel morón bajó y se identificó con Joseph Smith y un montón de cosas. Entonces, ok, ese fue otro ángel. Entonces, y contó otro evangelio. Y el libro del Mormón dice, en la parte de atrás, otro evangelio de Cristo Jesús. O sea, qué cosa. Pero entonces, esta palabra anatema es una palabra fuerte. ¿Ya? O sea, si a alguien le decían anatema, ese respondía tirándose encima al otro. Porque significa maldecido o que sea condenado al infierno. Entonces la cosa está, de que ¿cómo está? De que por un lado debemos evitar y estar en paz con todos, donde sea posible. Por el otro lado, si viene alguien a predicar otro evangelio, que sea anatema. Entonces, lo primero aplica a todo, menos a la parte, la parte de estar en paz con todos los hombres, aplica a todo, menos a la inflexibilidad con la que debemos de tratar a la verdad. Disculpen, me van a escuchar mejor así. Los creyentes nunca debemos de comprometer la sana doctrina para evitar un conflicto con alguien que esté pervirtiendo algún aspecto del evangelio. Debemos de mantenernos fieles a la verdad y confrontar al bárbaro, hereje, pagano, ¿ya? que está atacando el evangelio. Me explico. Mi propia experiencia, una experiencia muy mala, que espero que no le pase a nadie. Siendo aún relativamente nuevo en la fe, tuve oportunidad de pasar, por lo que le voy a decir, por un pasaje de mi vida que cuando estoy a solas con el Señor, lloro, pidiendo perdón. Y lloro de rabia por no poder rectificar. Esto fue en una fiesta de Año Nuevo. Conocí a este hombre, casado con una amiga de Roxana, a este hombre argentino, pero no descendiente de italianos como generalmente los conocemos. Este era descendiente de alemanes nazis, ya, de los bravos, que odiaba con pasión a Israel, siendo él nieto del nazi, seguía el odio, ¿ya? Y hasta decía que el holocausto fue un invento de los israelitas. Y eso es enseñado en algunos países musulmanes, de que el holocausto fue un invento. Ya 2 y 3 generaciones que se le enseña eso, se le olvidó el holocausto. ¿Ya? Entonces, cuando le hablé del Señor Jesús, él se lanzó en insultos y hablar crasedades acerca de Jesús. Y yo no supe qué hacer. Sentí como para agredirlo, pero miré a la dueña de casa, que se encontraba, ella lo escuchó todo, se encontraba a unos 10 pies de donde estaba yo. Y no hice nada. No defendí la verdad.
Y hasta el día de hoy muchas veces lloro pidiendo perdón a Jesús, sabiendo que no tengo ni una base para pedir perdón. Espero que a nadie le ocurra, porque yo sé cómo se siente. Cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo, debemos de ser inflexibles. Para ver algunas exhortaciones que podemos tomar de esta idea, comenzamos con los versos 12 y 13 de Apocalipsis 2. Y dice: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Entonces esto nos lleva a la primera exhortación que podemos tomar de la idea central de esta reflexión. Debemos de ser firmes con la verdad, porque Jesús mismo es firme con la verdad. Ahí lo está demandando. La firmeza de Jesús con la verdad se puede notar en varios aspectos. Primeramente podemos notar la firmeza de Jesús con la verdad al ver que Jesús se presenta a esta iglesia en una forma severa y dramática. Se enfrenta como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Durante su ministerio terrenal, el Señor rechazó el uso de la espada para forzar el establecimiento de su reino. Eso lo ve usted en Mateo 26, 52. El Señor dice ahí: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Esto sí no significa de que la espada no tiene un propósito en el plan divino, porque en Lucas 22, versos 36 y 38 nos dicen: y les dijo, refiriéndose a Jesús, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre otra. En otras palabras, esté listo para pelear. Jesús se presenta a Juan ahora con una espada aguda que sale de su boca. De la misma forma como en Apocalipsis 1:16. Ahora, en Apocalipsis 16, Apocalipsis capítulo 16, Jesús regresa el día de Armagedón a luchar contra las naciones rebeldes con una espada aguda que sale de su boca. Vemos eso en Apocalipsis 19, 15, 21. Entonces vemos aquí de que al usar la misma analogía de la espada aguda, es el mismo Jesús que está diciendo que Él es inflexible con la verdad cuando se está permitiendo el Evangelio y la sana doctrina. En adición a esto, al introducir la dramática y firme imagen de la espada como símbolo de su firmeza para con la verdad, Jesús ordena a Juan que escriba, Apocalipsis 2, 12 y 13, yo conozco
tus obras, afirmando que Él es omnisciente. O sea, ahora ya no está como estaba limitado por un cuerpo y por un cerebro aquí. Ahora está en su gloria y Él es omnisciente. ¿Ya? Entonces Él todo lo ve, Él todo lo sabe. No tiene límites. Ya, lo que Él conoce. Conoce las obras de cada uno de los fieles en esta ciudad, al igual que aquí en Bellflower. Y esto nos lleva a la segunda manera en la que podemos ver la firmeza de Jesús para con la verdad en estos pasajes. Jesús muestra su firmeza para con la verdad al mencionar que conoce la valentía y el carácter de cada uno de los ciudadanos cristianos. Jesús hace mención de que sus obras no son hechas en condiciones óptimas, ¿ya? Pero estos no se amedrentaron, a pesar de que estaban en un ambiente hostil, ¿ya? No se amedrentaron, a pesar de que estaba ahí el altar mayor de Zeus y toda su bola de dioses. Entonces, estas obras se hicieron en situaciones muy desfavorables. Eso es lo que tenemos que tener en consideración nosotros. No es nomás leer sin hacer el raciocinio de que sí estaban en las peores condiciones para predicar el Evangelio. ¿Ya? Imagínense si hubiera ocurrido un terremoto y ellos habían estado anunciando a Jesús, se les van encima. Ustedes los enojaron a los dioses. ¿Ya? Entonces, pero Jesús dice, retienen mi nombre y no han negado mi fe. Nuevamente la arqueología ha mostrado que los dioses Zeus y Asclepios y los reyes Attalus y Eumenes II eran venerados al igual que Sóter como un salvador. ¿Ya? Esto, siendo así, pondría a los creyentes de ahí de Pérgamo en una posición muy delicada, en medio de un ambiente donde se espera que toda la ciudadanía esté adorando a los dioses paganos, y aquí están fieles a Jesús. O sea, no sabemos lo que podrían esperar. Después sí lo supimos. ¿Ya? Es impresionante ver a creyentes fieles que mantienen su fe en Jesús. Entonces, número 2, piense usted en su tiempo en qué doctrinas estaría usted dispuesto o dispuesta a defender con su vida. Con su vida. ¿Qué estaría usted dispuesto a defender con su vida, aunque me maten? Piense. Porque Jesús hace mención ahí a Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes donde mora Satanás. O sea, ya estaba la persecución ahí. Ya estaba la persecución ahí. No sabemos mucho sobre Antipas, pero sí sabemos, por boca de Jesús, de que fue un cristiano fiel. Posiblemente fue el primer mártir ahí en Asia Menor en morir por causa del Evangelio. Fue ejecutado en el templo de Zeus. Ahí fue ejecutado. Vale la pena notar de que Pérgamo fue uno de los primeros centros, aquí se pone más hostil,
más caliente la cosa. Pérgamo fue uno de los primeros centros donde empezó la adoración a los césares como dioses. Ya no era solo Zeus y la bola de dioses, ahora lo aumentaron a los césares. O sea, se va incrementando ese termostato, más caliente, más caliente. La iglesia en Pérgamo vivía en un ambiente muy difícil entonces. Jesús viene como una espada que sale de su boca. Jesús reconoce a sus seguidores que han experimentado la espada de la persecución y han mantenido su fidelidad. Resumiendo, Jesús se revela con una espada, listo para entrar en batalla. Jesús está consciente del ambiente peligroso en el que los fieles tienen que vivir. Y no les está diciendo, oiga, bájenme un poquito. No les está diciendo eso. Lo está comentando. Jesús aprecia a sus fieles que mantienen la fe aún en condiciones difíciles. Pasemos entonces a los versos 14 y 15, donde dice, capítulo 2, versos 14 y 15, ahora viene el pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, Jesús es inflexible cuando se trata de la verdad. Entonces, nosotros no podemos volvernos dóciles ahí. Tenemos que ser igual de inflexibles, como dice Jesús. Jesús no está diciendo, gracias Pérgamo por darles un lugar en su templo a estos de Balaam y a los nicolaitas, gracias. No les está diciendo eso. No les está diciendo porque también son mis hijos. No. En el inicio de la carta de la iglesia de Pérgamo, Jesús observa que habían ahí muchos comprometidos a vivir o a morir por Jesús. Ahora Jesús les hace observar que había problemas intolerables en la iglesia que necesitaban atención urgente. Y esto esencialmente constituye la segunda exhortación que podemos tomar de la idea central de la reflexión de hoy. Debemos de ser firmes con la verdad, porque es un mandato de Jesús. No lo está pidiendo. Jesús dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, indicando que es posible tener un compromiso completo con el Señor y a la vez estar ciego a situaciones que deben ser corregidas. No está diciendo necesariamente de que ellos lo están haciendo, sino que está ocurriendo y ellos están mirando al otro lado. Entonces ahora observen la siguiente frase que voy a decir, tremendamente me impactó, tomada de la revista de Escuela Dominical. Una de las cosas de suma importancia que debe de existir siempre en la iglesia y sin la cual no se puede marchar hacia adelante es el tener un sano conocimiento bíblico de la persona de Jesús. Esto es de particular importancia
debido a que puede la congregación hablar del médico de médico que todo lo sana, o de su gran provisión en momentos de necesidad, o de cómo tiene una fe total en Él. Pero, si esto no está basado en la deidad de Jesús, y que Él siempre existió y no fue creado, y si todo lo que dicen acerca de Jesús no está basado en el Evangelio de Juan, que es el que mejor describe a Jesús como deidad, entonces, si eso no está ahí, si ese elemento no está ahí, entonces la creencia es como un colador, llena de hoyos y vacíos que no puede defender la fe. No es suficiente el tener fe en fe. ¿Me explico? O sea, uno escucha, oh, hay que tener fe. Ok, ¿en quién? No, pues hay que tener fe. ¿En quién? ¿En qué? Y empiezan en que si se puede, en que todo lo podemos, y que si nos enfocamos, todo lo podemos hacer. Y por último, les dicen a uno, el que madruga, Dios le ayuda, le dicen a uno. ¿Ya? Pero eso es gente que tiene fe en fe, pero no en la persona viva de Jesús, no en el Dios Jesús. De acuerdo al verso 13, si nuestro entendimiento de Jesús y de su misión no es conforme a la Biblia, cualquier cosa que creamos no sirve para nada. Para nada. Es necesario saber de su ministerio terrenal, de su sacrificio voluntario, de su rol como nuestro Señor y Salvador. Si no podemos mantener la doctrina sana con respecto a Él, entonces, por tercera vez, nada de lo que creemos tiene valor. Entonces, habiendo dicho esto, vámonos al otro extremo. Quisiera aclarar sobre cuál es la posición inflexible que debemos tener. Miren, en las cosas menores, ¿cuáles son las cosas menores? De que si el rapto es antes del milenio o después del milenio, o si va a ocurrir durante la tribulación, de que si Melquisedec es Jesús. Esas son cosas menores de que una persona interpreta y la otra persona interpreta. No tenemos suficiente información, tal vez, a pesar de que de lo del rapto sí tenemos, pero hay gente que no lo interpreta así. Pero nadie se va a ir al infierno y chamuscar por creer algo equivocado. Entonces, en las cosas menores haya tolerancia, pero en las cosas mayores, la deidad de Jesús, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La salvación es por gracia, de acuerdo a Efesios 2, y esto es por la fe. Las obras no salvan. La doctrina de la imputación, la doctrina de la sustitución, todas estas y muchas más son las que no son negociables. Y por supuesto el nacimiento de una vida, ¿ya? No son negociables. Entonces, en las cosas mayores, tenga usted convicción. Estemos convencidos por toda la evidencia bíblica. Estemos convencidos porque usted leyó. Estemos convencidos porque usted escuchó a un buen pastor informado. ¿Ya? Entonces, en las cosas menores, tolerancia. En las cosas mayores, convicción. Inmovible. Pero en todas las cosas haya amor.
sea, todo con amor. Ahora, ¿puede usted en su meditación personal, espero que lo esté anotando, o tiene también la revista de Escuela Dominical, puede usted en su meditación nombrar algunas falsas enseñanzas que dañan a la iglesia? Traiga sus dudas, por favor, sobre si algo es mayor o menor. Traiga sus dudas a los pies de los pastores. O llámeme a mí. Pero no deje un momento más estar en la duda. Jesús la hace fácil aquí, en este pasaje, de reconocer al identificarlo como tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Me río porque es algo, tiene una parte bien jocosa en la historia. Pero esta historia la puede usted ver por su cuenta en Números, capítulos 22, 23 y 24. Entonces tenemos que esto es lo de la iglesia de Pérgamo. Ponían tropiezo de la misma forma que Balaam hacía que Balac pusiera tropiezo a los hijos de Israel. Estos tropiezos son mencionados por Jesús como comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pero más aún, permitían que los que retenían la doctrina de los nicolaitas, a quienes el Señor expresamente aborrecía, y esto lo tenían entre sus bancas, sentados cerca de los creyentes. Jesús no describe aquí la naturaleza de la creencia u ofensa de los nicolaitas, pero era suficientemente grave que los de Pérgamo debían haberlo reconocido y dejar de tolerarlo como estaban y tratar de ofrecerles estadía solo con un cambio radical o que se fueran. El Señor los redarguye por esto. Un ejemplo, que venga uno de los vecinos de los apostólicos a sentarse. Bienvenido. ¿Okay? Que escuche. Bienvenido. Que ponga atención y que alabe al Señor. Bienvenido. Pero después de 2 o 3 domingos empieza a hablarle a alguien y le dice: no, mira, el pastor de ustedes está un poquito equivocado porque yo tengo entendido de que Jesús, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. No existe la Trinidad. No existen 3 personas. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, entonces, esa persona que escuchó eso, se viene como un fiel laico. Pastor, este está diciendo esto. Ahí es donde el pastor sale a defender, sale a corregir, sale a decir: ok, vas a escuchar y aprender, pero no lo vas a traer tu veneno. Porque así debe ser. Inflexible con la verdad. Muchos que conozco describen a la fe, a la iglesia, como un gran buffet. Y me lo han dicho: usted sirva a hacer lo que quiera, Víctor. Porque yo me enojaba cuando escuchaba algunas falsedades, por eso me salía. ¿Ya? Usted sirva a hacer lo que quiera de este buffet, Víctor. Lo que le guste. Y lo que no, a otro le va a gustar. Pero usted esté contento. Alabe al Señor. Chao.
Bye. ¿Ya? No tenemos la información necesaria para identificar la creencia de estos nicolaitas, si era gnóstica o qué, pero Jesús sí identifica el problema de comer de los sacrificados a los ídolos y a fornicar. Ambas doctrinas, la de Balaam y de los nicolaitas, ambas mala interpretación de la doctrina de la libertad en Cristo, claramente expuesto en Romanos 6:1. Pablo dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera. Pero estos estaban con otra libertad. Obviamente Pablo identificó este desvío moral, identificó lo que sigue ocurriendo hoy en diferencias de grado, pero muchos toman la libertad y la convierten en licencia para pecar. A un grado menor, pero igualmente detestable, están los que hoy día dicen: pero nosotros somos los hijos de un rey. Él no nos va a tener pobres. Eso de sufrir por Cristo fue para el primer siglo. Estaban pavimentando la autopista para que cuando llegáramos nosotros todo fuera fácil. Que se lo digan a las personas, a los misioneros de Corea del Norte, que se lo digan eso mismo a los misioneros llevando la verdad en el Medio Oriente, y que viene un ISIS y los descabeza y todo eso. Que se lo digan eso. ¿Ya? De que ya no estamos para sufrir. Estamos para sufrir por Cristo. Jesús dijo de Pablo: Él va a saber cuánto va a sufrir por mí. Entonces, ellos probablemente incorporaban esto de comer los sacrificados a ídolos y de fornicar incluso en su culto, en la iglesia, en el servicio, probablemente. O sea, promoviendo el libertinaje moral sin refreno. Para Jesús, al igual que para nosotros, este no es un pecado ligero. En el Salmo 101, verso 3, dice el Señor: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Ay, ay, ay. Entonces Jesús no toleraría la falsa doctrina en la vida de la iglesia y da autoridad a sus ángeles, mensajeros, pastores, para cortar esto de raíz, para erradicarlo. En resumen, el mandato de Jesús de mantenernos firmes en la verdad se manifiesta en que Jesús reconoce que aún hay trabajo por hacer. Jesús identifica la falsa doctrina en la iglesia. Jesús condena la falsa doctrina en la iglesia. Los versos siguientes enfatizan ahora la tercera exhortación que podemos tomar de la idea central de esta reflexión. Y esta es de que debemos ser firmes con la verdad, porque el Señor honra a los fieles que no comprometen la verdad del Evangelio y se mantienen en la sana doctrina. Leamos versos 16 y 17. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos
con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hasta ahora hemos hablado de que hay cosas en la iglesia de Jesús que no son negociables. Debemos estar dispuestos a defender nuestra fe en Cristo como único y suficiente Salvador. Suficiente Salvador. No hay nada más que salva que Jesús. Y es una de estas grandes verdades que debemos de defender debido a que uno, Jesús mismo es firme con la verdad. Para el Señor, el mantener la salud doctrinal dentro de la iglesia es urgente. 2, Jesús nos manda a ser firmes con la verdad. Porque solo Jesús y ningún otro ofrece la sana doctrina. Entonces, el que se alimenta del error o de aumentarle o quitarle a la verdad, está destinado a la perdición. Pero aquel que se alimenta de sana doctrina es transformado en un nuevo ser. Es por esto que Jesús le mandó a Pérgamo que echaran de ellos la falsa doctrina. Y 3, como hemos leído en los versos 16 y 17, el Señor honra a los fieles que no comprometen la verdad. Yo digo que no dan el brazo a torcer. ¿Ya? Y se mantienen en la sana doctrina del Evangelio. Y lo hacen a través de una hermandad transformadora que solamente Jesús nos ofrece. Esto toma parte como una ceremonia de transformación en la que el Señor recibe incondicionalmente en su grupo a aquel que venciere. Ante todo esto, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestro compromiso con la verdad del Evangelio? La respuesta se encuentra ahí mismo. Por tanto, arrepiéntete. Notemos una cosa. Muchas veces nosotros pensamos en el arrepentimiento como algo que tiene que hacer el pagano que quiere entrar. Así lo vemos. Aquí le está hablando a la iglesia. Es posible estar dentro de la iglesia y torcerse un poco. Arrepiéntete. ¿Ya? El Señor demanda, no está pidiendo arrepentimiento. La palabra fue activada por primera vez en boca de Juan el Bautista, en Mateo 3:2. Luego la palabra arrepentimiento fue usada por Jesús en Mateo 4:17. Más tarde, el día de Pentecostés, 50 días después de la crucifixión, Pedro la usa en Hechos 3:19. Pablo nos habla del arrepentimiento que conduce a la salvación, 2 Corintios 7:10. En 2 de Pedro 3:9, el apóstol enseña que el Señor es muy paciente, esperando que los pecadores sean guiados al arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es vital. Además vemos de que Jesús enfatiza la urgencia del arrepentimiento al advertir, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca.
Ya vimos en el verso 12 de que Jesús se presenta severamente y también hemos tenido la oportunidad de ver que Él tiene todo el derecho de demandar la santidad de la iglesia. Y si ésta no se arrepiente, Jesús tiene la autoridad de tomar responsabilidad en sus propias manos. ¿Ya? Notemos que la palabra pelear no es solamente traducida a resolver un conflicto o una polémica. Aquí la palabra toma el significado de resolver un conflicto bélico, de una guerra en el sentido militar. ¿Ya? Y eso lo vemos cada vez que esa palabra pelear es mencionada en Apocalipsis, en el capítulo 12, 13, 17, 19. Búsquenlo. Probablemente Jesús sí está citando a Isaías 11, 4, donde dice: herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. También en Isaías 49, 2, el profeta declara: y puso mi boca como espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Entonces, también recordemos de que Pedro, en 1 Pedro 4:17 dice, y esto es para nosotros, porque es tiempo de que el juicio empiece por la casa de Dios. ¿Cómo? ¿Pero por qué no? Después de haber retado a la iglesia a corregirse. Y ahora deben dirigirse a cada creyente específicamente. El Señor nunca se dirige a individuos sin verlos antes como miembros de su iglesia. En el verso 17, Jesús ofrece esperanza al que venciere. Hay esperanza, que tiene que ver con una hermandad especial. Daré a comer del maná escondido. El maná que entró al arca se perdió. Pero no nos impacientemos. Jesús tiene un maná escondido. Aquí Jesús está ofreciendo alimento verdadero, en contraste con lo que ofrecen los nicolaitas, los de Balaam, ¿ya? Y de las doctrinas falsas y las doctrinas aguadas. Todo eso termina en derrota. Pero Él nos está ofreciendo alimento verdadero. ¿En qué? En su palabra. La otra bendición es: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hay varias posibilidades de qué se refiere, pero lo más indicado parece de que Jesús está hablando de una iniciación para alguien que está siendo recibido como alguien que venció. A los que vencieren. Ok, ven. Y entonces, en tal ceremonia, usualmente hasta el día de hoy, se le da a la persona que está siendo recibida, digamos, en Alcohólicos Anónimos. ¿Ya? Le dan, a los 7 días le dan una medallita, si no han tomado. Al mes le dan otra, y así. Entonces, similarmente, el Señor está recibiendo a alguien, incorporándolo ahora en su
ejército. Mientras Jesús luche contra los enemigos de la fe, Él va a mostrar su hermandad con aquellos que han vencido junto a Él. Recuerden. Cuando se trata de la verdad bíblica sobre Cristo, tenemos que ser inflexibles. ¿Está usted dispuesto a defender inflexiblemente la verdad